que alrededor de aquí, de la grande ciudad de Los Ángeles, y no solamente Los Ángeles, alrededor de toda la nación de los Estados Unidos, aún no solamente en los Estados Unidos, aún en todo el continente, todos lados, muchas iglesias cerradas por doquier, muchos hermanos se quedaron en sus casas, y mientras en sus casas se han quedado, miren, la pandemia tiene alrededor de 10 meses, y en esos 10 meses muchas personas se quedaron pero tan acomodadas, tan quietas, en plena quietud, que se han adormecido espiritualmente. Una de las cosas que yo he visto, que hay hermanos, no solamente de esta iglesia, haciendo un análisis de todo lo que está sucediendo y platicando con amigos, con pastores, con siervos de Dios, y me dicen a mí, me preocupa tanto a mí lo que concierne los hermanos, porque hoy todos han corrido, se han desligado aún de sus propias responsabilidades. Y ellos se han acomodado de tal manera que ya piensan y creen que no es necesario congregarse. Pero la Biblia a nosotros nos dice y nos habla que llegaría el tiempo donde la gente iba a llegar a este preciso momento, donde la gente se iba a acomodar. Es por eso que el apóstol Pablo a la carta a los hebreos dice y expresa que algunos dejarán y pondrán como pretexto el dejar de congregarse. En pocas palabras, ¿a dónde yo lo quiero llevar con todo esto? En que hay personas que hoy en día han adormecido, se ha adormecido su espíritu, de tal manera que han acarreado no solamente al padre o la madre de familia, sino que han acarreado a todos los hijos, a toda la familia, pensando que desde casa se encuentra todo bien, pensando que desde casa se pueden acomodar y estar tranquilos. Mis amados hermanos, yo no le estoy diciendo que ver una predicación a través de las redes sociales sea malo. Pero si usted tiene una iglesia donde se está abriendo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si hay veces, aquí miren, de aquí para allá yo veo a todos. De allá para acá usted me ve a mí. Pero yo estoy viendo a todos. Y hay veces, hermano, que he estado predicando y me dan ganas en cierto punto de parar el mensaje y ver, hermano, y quedarme quieto contemplando al hermano y decirle a todas las demás personas, hagan silencio porque el hermano se está durmiendo. Aleluya. Amén. ¿Y saben por qué pasan y suceden estas cosas? A veces me pongo yo a pensar, bueno, lo bueno es que está aquí en la casa de Dios y encontró la paz y el descanso. Tal vez él malinterpretó el texto donde Jesús dice, vengan a mí todos los cansados, todos los que se encuentran cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero es tanto el descanso que tienen que hasta se duermen. Así discretamente dele un codazo santo a su hermano y dígale, no te duermas. Vamos a entrar al mensaje. Amén. ¿Por qué predicar acerca del adormecimiento espiritual? ¿Cuál es el objetivo del espíritu del mundo? Si usted detectó a través de la lectura que nosotros leímos, la Biblia dice que hay un espíritu que es del mundo, pero este espíritu, hermanos, hermanas, espiritualmente hablando, nos inyecta como una anestesia, y esa anestesia nos hace dormir, nos hace quedarnos en nuestros laureles. En lugar de estar prestos a las cosas de Dios, nosotros estamos pensando, nuestra mente está divagando por doquier, hermano, cuando nosotros deberíamos de estar conectados a la presencia de Dios. Amén. Y el principal trabajo del espíritu del mundo, del sistema del mundo, es cohibirte a la revelación de nuestro Dios.
Escuche muy bien lo que dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escuche bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Alguien debió haber dicho amén a eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dando a entender que cuando se encamina en el espíritu del mundo, nosotros caminamos totalmente ciegos en el espíritu de Dios. Cuando nosotros nos dejamos manejar por el espíritu del mundo, somos sordos al espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo contrario al espíritu de Dios es el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo es aquel que no nos permite conocer lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que nosotros vemos gente viviendo en un estado inferior a lo que deberíamos de vivir, por la falta de revelación que nosotros deberíamos de tener para poder vivir conectados al Espíritu de Dios. Amén. El espíritu del mundo, su trabajo es exclusivo, es convertirte, es ponerte inocente para dormirte de las cosas que son espirituales. Alaba a Cristo conmigo. Amén, gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Así actúa el espíritu del mundo. En cierta ocasión, a mí me dolía una de las muelas y de la parte de atrás. Ese dolor ejercía, hermano, en mí una desesperación por ir al dentista y podérmela sacar. Llamé al dentista para hacer una cita y llegué hacia el dentista. Estando en el dentista me sientan en una silla reclinable y de repente yo con mi dolor, hermano, mirando hacia todos lados, yo con la mente inocente queriendo que me quitaran el dolor, de repente veo a la enfermera con una aguja de este tamaño y otra y preparando otra, y yo dije, ¿qué es lo que va a hacer? Me estaba diciendo ella, le voy a meter esta aguja por un lado de la encía, y le dije yo, ¿y para qué son dos? Es que es una por un lado y en la otra por el otro lado. Así actúa el espíritu del mundo, te adormece de tal manera, hermano, que tú siendo inocente sientes el dolor por un momento. Cuando te entierran, amado hermano, aquel anestesia, empiezas a sentir como que se te empiezan hasta hormiguear el cachetito, como cosquillitas, y de repente viene la enfermera y te empieza a picar y ya no siente nada, y no siente nada, sí siente un poquito, vamos a esperar un poquito. De repente le pican otra vez y ya usted ya no siente nada. Y es ahí cuando empieza el doctor, llaman al dentista y empiezan a jalar de un lado para otro con las pinzas, pero usted no siente nada. ¿Y por qué no siente nada? Porque usted está adormecido. Lo mismo actúa de la misma manera el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, su único trabajo es adormecerlo para que usted no sienta nada, para que usted no sienta, hermano, ni aun los jalones ni los golpes. Usted cree que los pecados que usted está haciendo están bien porque usted está adormecido. Por eso es que dice la palabra de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. Y tiene un propósito. ¿Sabe para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Denle un fuerte aplauso a la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado eso del dentista? Amén. Y el dentista llega y jala y jala y jala y usted no siente nada, ¿verdad? ¿Verdad que no siente nada? Mientras usted está adormecido, no siente nada. Mientras el pecado lo está rodeando, usted no siente nada. Mientras usted está pecando, usted no siente nada.
Pero cuando se le pasa el efecto de la anestesia y empiezan las punzadas, hermano, y empieza que ni siquiera quiere voltear para abajo porque siente que la cabeza y que la cara le pueden, hermano, doler más. Así es, hermano, cuando usted se da cuenta que ha pecado, que ha fallado, de repente viene Dios y le da entendimiento para saber lo que usted está hecho. No podemos nosotros sentir porque estamos en un estado anestesiado para que nosotros no sintamos la realidad por lo cual nosotros estamos pasando. Y es eso exactamente lo que el espíritu del mundo quiere hacernos, anestesiarnos a las cosas que son espirituales. Y aun cuando Dios se está moviendo, no lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo único que quiere es que usted esté despierto, usted esté activo. Dios no está. Y Dios no está. Podrá decir, pero si Dios está allí. ¿Y sabe por qué a veces la persona no lo siente? Porque están conectados con el espíritu del mundo y no con el espíritu de Dios. Porque el espíritu del mundo lo ha anestesiado. ¿Podrá suceder eso, que esté Dios aquí y usted no lo sienta? Sí pasa. Miren, le voy a llevar a un pasaje. Lucas capítulo 5 dice de la siguiente manera: aconteció, verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando, el Señor Jesús, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Note bien, se encuentran los doctores de la ley, los fariseos, los doctos, los eruditos, todos se encuentran rodeando a Jesús. Y la Biblia dice también que el poder de Dios estaba allí para sanar. Mi pregunta es, ¿usted cree que entre todos los que estaban allí no había algún enfermo? ¿Y por qué es que no sanaron? Porque no estaban conectados, estaban adormecidos. Pero sin embargo, llegan 4 hombres trayendo a un hombre que no podía caminar, de tal manera que dice que lo llevaban en una camilla, y llegando hasta donde estaba Jesús, la casa estaba abarrotada y ellos no vieron la forma de poder entrar, sino que ellos rodearon la casa, subieron las escaleras, descubrieron el techo y bajaron por allí al que venía enfermo. Amén. Yo le prometo que para el domingo le traigo este mensaje. La necesidad de estar conectados con Dios. Los doctores de la ley estaban allí, pero no sentían a Dios. Todos se encontraban escuchando al maestro, aunque Dios estaba en ese lugar. Nadie sentía nada, nadie sentía el mover del Espíritu Santo, nadie sentía la sanidad, pero la Biblia dice que el poder de Dios se encontraba allí, pero ellos no sentían. ¿Y saben por qué? Porque todos aquellos que se encontraban allí estaban adormecidos, hasta que llegaron 4 hombres y uno más agregado que descendió por los techos, por el techo, hermano, y de repente el poder de Dios se activó, porque hubo alguien quien se conectó, hubo alguien que estaba despierto, hubo alguien que no se dejó anestesiar por el poder del mundo. Usted puede estar en este lugar, pero anestesiado, dormido. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe de que en una ocasión me cuenta un gran hombre de Dios? Por respeto no digo su nombre, pero es un gran hombre de Dios.
Este hombre trabajaba de madrugada y hubo una vigilia tan tremenda, gozosa. Y de repente él sintió el fuego del Espíritu Santo y cayó, hermano, y rodó y quedó ya en una esquina. Se terminó la vigilia, todos se despidieron, pero él estaba sintiendo la gloria de Dios. Estaba conectado con Dios. Tan conectado, pero venía bien cansado él y se quedó dormido. Apagaron las luces de la iglesia, pusieron la alarma. Todo el mundo se fue. De repente, cuando despertó, todo oscuro, como pudo encendió la luz, volteó para todos lados. Se recordó que él estaba en una vigilia. Lo primero que dijo: el Señor ya vino y me quedé. Pero ¿sabe por qué se quedó? Porque se quedó dormido. Hasta que llegó la policía, porque se activó la alarma. Y usted quién es. Alábele, porque Dios es bueno. Estos hombres, los fariseos, los doctores, vieron un milagro enfrente de ellos. Pero ellos no se alegraron, sino al contrario, comenzaron a cavilar en sus pensamientos y a decir: ¿quién es este que hasta aún por los pecados perdona? En lugar, amados hermanos, de que estos hombres se gozaran y brincaran de alegría, porque frente a ellos se había manifestado el poder de Dios. Y nosotros podremos ver que Dios sanó a alguien y no nos vamos a gozar. Podremos ver que hay un milagro y usted dice: yo no sentí nada. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la anestesia entró a su vida. Es por eso, hermano, que cuando yo escuchaba el mensaje, el testimonio de que nuestro hermano Israel Vázquez ya se siente mucho mejor, hermano, yo me alegro, yo me gozo. Porque ¿saben por qué, hermano? Porque veo que hay resultado en la iglesia, porque hay poder en la oración. Amén. Porque hay hombres y mujeres conectados con Dios. Aleluya. ¿Sabe de que hay muchas cosas que nos distraen y nos distorsionan y nos ocupan en cosas que no tienen ningún sentido ni ningún valor? Y esto es para que tú le des toda la atención a Dios y no a las cosas que no son de Dios. Es muy peligroso este espíritu del mundo. Y necesitamos nosotros identificarlo y conocerlo para que podamos nosotros enfrentarlo. Dios puede estar sentado a un lado de usted, pero si usted está bajo la influencia, no lo va a percibir. ¿Por qué? Porque está anestesiado a las cosas espirituales. Y cuando alguien está anestesiado a las cosas espirituales, nunca lo va a sentir. Todo le parecerá a usted muy interesante, hermano. Usted podrá pasar horas y horas en el teléfono, podrá estar, hermano, sentado horas y horas viendo su programa favorito y le parecerá muy interesante. Cosas lo distraerán, hermano, pero las cosas de Dios en todo momento no le van a gustar. ¿Y sabe por qué? Porque usted está anestesiado espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Usted, hermano, hasta delante de la televisión comienza a llorar. Comienza usted y ya va a ser hora, me voy a sentar, voy a arrimar mis palomitas porque viene mi programa favorito. Comienza el partido, es el clásico, no se diga las mujeres, es la novela. Y apartan un tiempo, hermano, y no me hables, no me molestes, porque estoy viendo mi programa favorito. Pero cuando vienen a la casa de Dios, aquí sí se duerme, aquí sí puedo hablar, aquí sí puedo contestar el teléfono, aquí y aquí.
Alabe a Cristo. Amén. Sí, Señor. Dejan de orar porque creen que la oración no tiene importancia. Cuando el espíritu del mundo controla la iglesia y los miembros ya no se visten para agradar a Dios, ahora se visten para agradarse a sí mismos. Viven bajo lujuria, viven bajo, hermano, una vanagloria a lo que ya no sirven a Dios, a lo que, hermano, ya no le dan valor a las cosas que Dios un día implantó en su corazón, a lo que el Padre, hermano, le puso un día en su mente y en su corazón. Ya no le damos importancia, porque el espíritu del mundo te llevará a darle más valor aún hasta tu propio trabajo que a la misma obra de Dios. Amén. Porque esa es la función de valorar las cosas de Dios. Hoy no voy porque hoy es la final. Aleluya. Y su función es hacerte inocente a las cosas espirituales. Y yo espero que en estos días nosotros nos separemos, nos divorciemos del espíritu del mundo. Ese es mi deseo para la iglesia apostólica Monte Sinaí, que se desenchufe, que se desconecte del espíritu del mundo y que viva bajo la voluntad de nuestro Dios. Desconectarnos de Él para que los ojos cerrados se vuelvan a abrir y los oídos comiencen a escuchar una vez más la voz de Dios, y así poder ver una realidad espiritual como antes nosotros la habíamos vivido. El espíritu del mundo te hará pensar inocentemente, humanamente, y te hará hablar en lo natural. Es por eso que Pablo ya habla acerca de este mal, como queriendo a nosotros prevenirnos a lo que estamos nosotros, debemos estar atentos, apercibidos, que no debemos ignorarlos para que no inyecte en nosotros esa anestesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Miren lo que dice el verso 12 una vez más. Y nosotros, escuche bien, note bien, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Y una de las cosas es de evaluar el trabajo hacia la obra de Dios, es cortarte de las cosas que a ti te pertenecen. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu de Dios te hará conocer las cosas de Dios. Pasar hambre cuando Dios nos ha ya desatado abundancia en su vida, en su entorno. Pero el no tener el conocimiento y la revelación de lo que el Padre te ha concedido, volvemos nosotros a mendigar pan cuando debería sobrar en abundancia en todo nuestro entorno. Amén. Escuche esto, por favor. El punto donde yo quiero, hermano, que usted se lleve esto en su corazón es el verso número 12. Escuche una vez más, lo vuelvo a leer. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido lo que proviene de Dios, el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo es el que te dice con mucha sagacidad y tu palabrerío podrás lograr tantas cosas. Pero el Espíritu de Dios te dice: no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Hoy clamo para que nosotros expulsemos ese espíritu y que salga afuera y se vuelva atrás y salga por la puerta y no vuelva más a distraer ni anestesiar al pueblo de Dios. Amén. Yo no sé a veces si usted, cuando ha salido bien cansado del trabajo, el espíritu del mundo le susurra:
no vayas a la casa de Dios. Vienes cansado, quédate a descansar. No vayas al culto, no vayas a la oración, no te congregues hoy. ¿Sabe por qué? Porque Él lo está dirigiendo. ¿Y sabe quién dirige este espíritu? Las tinieblas. Amén. ¿Por qué lo animo a sacudirse de ese espíritu? Porque cuando el espíritu te influencia, el reino de Dios deja de avanzar. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios avance? Amén. ¿Y por qué digo que el reino de Dios deja de avanzar? ¿Quién avanza en la tierra? El ser humano. Y Dios ha depositado en el ser humano su espíritu. Pero cuando este ser humano deja de avanzar, el reino de Dios sigue avanzando. Pero cuando avanza conmigo, avanza con más fuerza. Cuando avanza con usted, avanza con más fuerza. Cuando avanzamos todos juntos, el reino de Dios se engrandece. Y si el reino de Dios avanzare, hermano, sin hombres, entonces no se necesitaría la iglesia. Amén. Quiero dejar bien marcado esto, y con esto voy a terminar. Amados hermanos, sacudámonos de la anestesia que es espiritual. Lo que el reino de Dios necesita es un Juan el Bautista que comience a anunciar la palabra. El reino de Dios necesita un Pablo que la predique. El reino de Dios necesita un Pedro que hable del poder de Dios. El reino de Dios necesita una iglesia que se levante y se sacude del espíritu que lo adormezca y que empiece a buscar con todo el corazón de nuestro Dios y comience a conectarse con el mismo espíritu de nuestro Dios. Y hoy le pido a Dios que en los próximos momentos usted se sacuda de toda anestesia espiritual y que nos despertemos bajo la unción del Espíritu Santo y que los anestesiados no sientan, que sigan así. No, amado hermano, sino que los anestesiados se despierten. Amén. Y que despierten avivados. Por eso el profeta dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya. Amén. Un último ejemplo le voy a poner. El apóstol Pablo dirige una carta a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo comenzó, hermano, con fuego, con unción, pero de repente como que cayó en los lazos, en los brazos del Espíritu que adormece. Y Pablo le comienza a escribir: veo en ti como que ya no oras. Veo en ti como que ya no te quebrantas como te quebrantabas antes. Veo en ti como que ya no eres el mismo de antes. Ahora necesitas, en medio de los tiempos, avivarte. En medio de esa situación, levántate. En medio de ese problema, hermano, hermana, usted también se tiene que levantar, así como se levantó Timoteo. Tiene que haber un avivamiento en su vida y en su corazón. Sacúdase del espíritu, hermano, que adormece. Porque los anestesiados no sienten. La gente avivada siente la presencia de Dios. Aleluya. Con esta pregunta termino: ¿habrá alguno que sienta la presencia de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Los demás están anestesiados. ¿Habrá alguien que sienta la presencia de Dios? ¿Habrá alguien que pueda dar un grito de júbilo? ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? Mire, Cristo, Jesús estaba predicando y los fariseos se encontraban rodeándolo a él. Dios estaba ahí, el Espíritu de Dios estaba ahí, pero las personas no lo sintieron hasta que llegó alguien y abrió, hermano, el techo y descendió, hermano, a un hombre que estaba enfermo. Es cuando Dios
Dios manifestó de su poder. Dios puede estar en este lugar, pero si tú te encuentras adormecido, no sentirás nada. Pero si tú en esta hermosa noche tú dices, Señor, despierta el Espíritu dentro de mí, Dios lo va a despertar. Usted va a sentir el Señor, va a ser lleno de la gloria de Dios. Usted va a recibir el Espíritu Santo.